Bien, ahí estaba Lucas. Marcelo, ¿cómo estás? Perdón, estábamos Estaba tocando. charlando. Sí, estábamos viendo lo interesante de la nota. La verdad, había gente que hacía mucho tiempo que no Que no veía. veía, que no Martín sabías que Cristi. estaba viva. No, Martín Cristi sabemos que está vivo. Pero Es que después del Martín COVID Cristi, uno empieza a mirar y dice, ¡ay, sí, estás está vivo! A José María Volta, grande. Claro, Gente claro. que ha hecho grande el rally en Nada más, Carlos nada Paz, menos. así que la Nada verdad más, que nada menos, tal cual. un gran saludo a ellos. Ah, por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Cómo No, anduvo lo eso? ¿Cómo anduvo el fin de semana? Bien, largo. ¿Largo? ¿Por qué, Parecía laburó corto, pero fue largo. o se rascó? Sí, no, mucho trabajo. Parece que la gente salió a festejar igual la primavera y a pesar de eso, bueno, algunos terminaron con algunas copitas de más. Ah, bien. Digamos que fue un sábado y domingo Bien, movido. lindo, qué lindo, disfrutando. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a charlar un poco de, bueno, el día Y el día en realidad fue ayer, pero pasaron para hoy. el día del empleado de comercio. Primero, uno de los rubros más importantes de la ciudad, digo. Y uno de los más importantes a nivel nacional. Creo que es el segundo gremio Después más de, grande. Después de gastronómico. Me parece que gastronómico, sí. Son los dos gremios más importantes. Me parece gastronómico, hoteleros, que son todos juntos. UDGRA. Y después viene el de comercio. Comercio. Son dos de los gremios, además, que particularmente en la ciudad provocan ese cambio, digamos, de política. Tal cual. Cuando el comercio anda bien, y no solamente por los comerciantes, sino también por los empleados, eso provoca que automáticamente la rueda en la ciudad empiece a andar. Claro. Y cuando la rueda empieza a andar, todo es un poco más fácil para todos. Tal cual. Realmente es uno de los gremios más importantes de la ciudad, y no solamente de la ciudad, sino de lo que significa socialmente dentro de la estructura, es trascendental. Así que nuestro saludo, nuestro abrazo a todos. Bueno, se habla mucho, hace un par de charlas atrás, te escuché, Lucas, que decías, se necesita un cambio en la ley de trabajadores, reforma. ¿no? Una reforma de la ley de trabajo. Se habla mucho de las reformas que implementaría la gente supuestamente de Juntos por el Cambio, donde hay algunas ideas que han querido imponer, no sé si es una campaña en contra, pero no sé si es factible o no. A lo mejor yo puse la otra vez, cuando encontré un par de noticias, dije, a lo mejor es la solución. Digo, hablan de tres cosas, a ver... Vamos fuerte. a subtitularlo Sí. primero, porque hay una cuestión que es trascendental. Primero, la ley 2744 tiene un origen que tiene más de 45 años, o sea, fue creada en 1973. Claro. Eso da una estructura del trabajo totalmente distinta a la que estamos hablando hoy. Exacto. Para empezar, esa es la base de discusión. Hubo muchas reformas, principalmente en las épocas de crisis, en donde la ley, digamos, se intentó apaciguar la cantidad de despidos que iban produciéndose. Después hubo leyes paralelas, las cuales imponían multas, iban, digamos, poniendo algunos trabas a la posibilidad de los despidos. Más que en pandemia pasó mucho. En pandemia pasó lo mismo. Doble indemnización. Exactamente. El tema de la doble indemnización fue corrigiéndose en la época en la que el país entró en crisis, después se despejó en 2007, volvió ahora en 2019, volvió a implementarse. Siempre se dan en mecanismos en los cuales la producción empieza a ser un problema, baja los niveles de producción y se provocan estos despidos. Yo tengo una consulta. ¿Hay una industria del juicio justamente con respecto a los trabajadores, a los empleadores? Es un tema, nosotros lo hemos trabajado desde el Colegio de Abogados. Cuando me tocó estar a mí en la primera presidencia del doctor Rosales, lo hemos trabajado bastante. Hay dos industrias fundamentales a través del juicio laboral. Una es la de los despidos y otra es lo de la ART. Bien. ART es tremendamente, se ha producido... se empiezan los llamados. Sí. ¿Es importante no, ese de hoy? No, es un amigo. Ah, está bien. Compañero de golf. Está bien. Digámoslo Está más. bien. Muy top lo suyo. Todos los fines de semana, vamos un ratito. Los despidos se provocan principalmente a través de, digamos, algunos ganchos que pueden existir con sindicatos, con algunos entes administrativos. Creo que se ha empezado a encarrilar mucho más desde hace 2 o 3 años esta parte. Bien. Y que ha empezado a ser mucho más
objetivo. Digo, hay entes administrativos que son muy importantes, por ejemplo el Ministerio de Trabajo con la Secretaría Legal que trabaja en Carlos Paz es muy importante para el asesoramiento en una primera instancia. Pero hay que remarcar también que el Ministerio no tiene abogados externos. Bien. ¿Eso qué significa? Que el Ministerio lo puede asesorar, le puede enviar la primera carta de documento, le puede enviar la segunda carta de documento, puede colaborar en la parte, digamos, preventiva o previa al juicio, pero después tiene que actuar un abogado matriculado fuera del Ministerio de Trabajo para poder actuar. Y es muy importante marcarlo porque durante mucho tiempo se insinuó que había abogados que trabajaban para el Ministerio y no es real. Claro. Por cualquier duda hay que consultar en el Colegio de Abogados. En el Colegio de Abogados se tiene la lista de colegas que hacen que somos especialistas en Derecho Laboral y en distintas ramas. Claro. Es muy importante ese punto. ¿Solucionaría algo esto de la indemnización que a partir de ahora debería ser como una especie de... Un ítem más claro, dentro de los descuentos. Para sacar, claro. A ver, que se la pagaría el mismo empleado. A ver, es un sistema que se está utilizando principalmente hoy en WOCRA. ¿Por qué? Pero tiene una razón de ser. El sistema de WOCRA es un sistema, WOCRA es la construcción. Sí. WOCRA tiene un sistema en el cual el trabajador empieza a trabajar y sabe que tiene un final de su trabajo. Claro. ¿Cuál es el final de trabajo? La terminación de la obra. Puede tardar 6 meses, 1 año, 2 años, pero sabe que comienza y que finaliza su trabajo. Bien. Razón por la cual es justificado que se pague lo que se llama en ese momento el Fondo de Desempleo. Existe la Administración Nacional de Fondos de Desempleo, que vendría a ser una especie de obra social que abarca a todos y que tiene sus tarjetas, tiene un sistema muy, muy bien armado que sirve justamente para paliar ese tipo de situaciones. Particularmente, yo no creo que exista la posibilidad, o lo veo muy complicado, que existan las diversas ramas. Digo, yo no puedo no puedo hacer que un empleado, vamos a poner el ejemplo del empleado de comercio, se esté pagando su propio despido. ¿Está? Porque, si lo hago, tiene que ser un sistema que esté lo suficientemente armónico como para que la persona deje de trabajar un día, pueda cobrar su indemnización, no tenga reclamos ante el trabajador, el empleador tendría que estar pagando las cargas. Es muy complejo llegar a cabo, y además en una forma de pensar el trabajo como es en el de este país, que habría que dinamitar el concepto de trabajo. Porque el concepto de trabajo en Argentina es, yo entro a trabajar cuando tengo 20, 22, 23 años en un lugar y me jubilo cuando tengo 65 en el mismo trabajo. Cosa que hoy no pasa. No. Entonces, la discusión es mucho más profunda, es muy importante, principalmente cuando hablamos del sistema, primero en lo social. Digo, hoy están desapareciendo trabajos que eran casi, digamos, fundamentales para la vida humana. El bancario. El bancario en breve desaparece. Van a quedar ya empezaron a desaparecer los empleados, los lugares, por ejemplo, acá ya no tenemos más rentas. Bueno, rentas, por ejemplo, el empleo público cada vez se canaliza mucho más a través del home office y mucho menos a través del contacto personal. La pandemia aceleró todo. Digo, el otro día me veía, renta no está más, no saben dónde lo van a llevar, si van a abrir una oficina. No van a abrir más. Bueno, es tremendo eso. Eso es tremendo. Dicho por los propios empleados. Yo conozco empleados que me han dicho, no volvemos más, se cierra todo, pero me lo dijeron hace un año. Sí, yo lo conocía el sistema, nunca me imaginé que iban a directamente ahora, eliminar. Directamente vos haces un reclamo, te llaman por teléfono a vos. Vos dejás, te toman una cosa y te llaman por teléfono. No hay nada como el contacto personal, ¿no? Sí, y más para la gente grande. Y más, sí, digo, pero también hay que adaptarse. La gente grande también tiene que adaptarse. Yo conozco colegas que han dejado de ejercer porque no pueden entrar al SAC, que es el sistema común que tenemos los abogados con el juzgado. Y también, digo, lamentablemente hay que adaptarse. El empleo bancario, tengo información directamente con el gremio. A medida que se vayan jubilando, chao. Los van a ir limpiando, no hay posibilidades. ¿Por qué? Porque el cajero, lo que te va a quedar es un cajero virtual, humano y después y todo el resto virtual. Van a ser virtuales. Claro. Para atención al público todo va a ser vía telefónica. Digo, los que tenemos... Hay una tendencia que en la tarjeta de crédito va a desaparecer, va a ser todo en el teléfono. Sí, yo por ejemplo las tarjetas ya desde que está Mercado Libre,
Sí, ahora uso está mucho modo, más. todo ese tipo Sí, de cosas. yo Ahora la tarjeta todo va para prácticamente ese yo no lado. la uso. Todo O va sea, para ese lado. uso los distintos sistemas. Pero además, digo, así como estamos hablando de esto, el abogado prontamente va a desaparecer también. Bueno. Va a existir un Va a poner encauce. un parripollo entonces. Sí, no, espero que sea dentro de muchos años más. Pero es muy factible que el derecho comience a dividirse en áreas donde va a pasar a ser casi un cálculo matemático. Claro. Entonces, hay muchas profesiones que hoy están en juego. Y Es, la ley tiene es muy amplio. 50 años. Claro, es muy amplio esto también. Esto de la jubilación a los 55 años, ¿cómo lo ves? Bueno, jubilación a los 55. Tengo miedo de que sea el mismo bombazo que fue hace 10 años atrás, cuando tiraron la posibilidad de los que se jubilen los que no tenían aportes. ¿Por qué digo que puede ser un bombazo? Hay que reconocer una cuestión, que es que la persona que tiene 55 años, pero con 30 años de aporte, ya tiene más de la mitad, claro, digamos, de los requisitos claro, cumplidos. El tema es que el hay sistema... hay gente que empezó a trabajar de muy joven y Exacto. llega a la edad regalándole 10 creo años. Creo que una vez lo hablamos. Yo no lo veo mal al sistema. Bien. Yo creo que es un sistema que, digamos, salva una etapa, Sí. que es la que en el caso del desocupado, que tendría más de un año sin posibilidades de conseguir trabajo y alguna otra cuestión más, ese ámbito es el que termina siendo subsidiado por el Estado. Bien. En este caso, se usaría su propio aporte como para facilitar la cuestión y que el subsidio entre por otro lado, digamos. Claro. O sea, ¿Y esto facilitaría un poco el desempleo? no creo que vaya No. a facilitar el desempleo. No. No creo, porque vas a tener dos problemas acá. El tipo que va a tener 55 años tiene que tener determinadas condiciones. Por ejemplo, es un año fuera del sistema. Ah, Entonces, cuando el tipo cumpla 55 años va a decir, ¿me quedo un año afuera del sistema? claro. Y además la jubilación no es es del 80% del 76% que es hoy. O sea, Claro. vos imagínate que si estás en el mínimo, hoy por ejemplo la jubilación mínima creo que son 26 y creo que la van a subir a 28 ahora el mes que viene. Estamos hablando de 28.000 pesos. Sobre el 80% de 28.000 pesos estamos hablando 20.000 pesos. Sí. Un poquito más de 20.000 pesos. Si hay alguien que puede vivir hoy con 20.000 pesos en el No, país, no, sí. habría que aplaudirlo, No, no, sí. agradecerle y que nos pase la receta, porque Tal más cual. de uno estamos con una complicación. Tal cual. En ese ¿Qué se sentido. debería hacer para ir cerrando, Lucas? En este caso, ¿qué se debería No hacer? romper nada. No romper nada. No, pero ¿qué se debería hacer particularmente para poder encauzar esto de las leyes laborales, que ayornarlas, por ejemplo? ¿Cómo? Mira, ¿Qué lamentablemente habría que no hacer? te puedo dar la respuesta porque ¿Alguna idea, se está algo? trabajando en eso. Yo estoy en este momento, no estoy trabajando en esa comisión, pero sí tengo algunos conocidos que están trabajando sobre la cuestión de legislación y se está observando dos particularidades principalmente. La primera es que los sindicatos que fuertemente antes protestaban sobre cualquier otro tipo, ahora están empezando a limitarse la protesta y están empezando a causarse. Y la otra es que los empresarios ya han dicho basta, Claro. hasta acá llegamos. Tal Creo que cual. es una discusión que se va a dar ahora en el muy corto plazo. ¿Cómo hacemos para que los empresarios tomen más gente? O blanquear, porque necesitamos Creo blanquear. que el problema, ahí va el problema. El principal problema en Argentina Claro. es que tenés casi Muchas cargas. un sistema, y el sistema por ejemplo, los empleados domésticos no llega a 400.000 personas que están blanqueadas cuando hay arriba de 1,5 millones de personas que Claro. hacen servicio doméstico. Y el aporte es muy básico, son 2.300 pesos. Claro. Muy básico. Me ¿Cómo parece que por hacemos ahí va para el romper problema. eso? Me parece que es una cuestión, primero, cultural, segundo, de facilidades. El sistema no soporta más. El empleado de comercio, más del 40% no está registrado, o el que está registrado está mal registrado. Ujú. O sea, ¿cómo hay que hacer? Hay que bajar las cargas fiscales, lamentablemente hay que seguir bajando los subsidios, y la verdad que el presupuesto que el ministro de Economía subió hasta hace 10 días, que ya ha sido objetado por todos, oposición por un lado y el oficialismo por el otro, es un presupuesto bastante lógico pensando en lo que se nos espera. Digo, estamos con un problema gravísimo, la presión fiscal es enorme, yo creo que necesitamos romper un poco la presión fiscal para poder entrar en ese sistema de que se blanquee determinado empleo y que se pueda
abastecer, digamos, de alguna forma el sistema. Y otra cosa, el sistema jubilatorio está totalmente explotado y ese es uno de los mayores problemas. Digo, no lo van a tener los jubilados ahora, a pesar de que tienen una jubilación magrísima, sino lo que lo vamos a cumplir son los que tenemos entre 40 y 45 años, en donde el sistema va a estar, cuando queramos llegar, va a estar explotado. ¿Qué me conviene? Empezar a ahorrar. Hay unos seguros de desempleo muy importantes. Pregúntale a eso. Pero no es mala la idea. ¿Qué hacemos los que estamos ahora en actividad? Rogar. Dentro de 20, 25 años, cuando nos empecemos a jubilar, ¿qué podemos ir haciendo mientras tanto? ¿Invertir en qué? Hablando en serio, hay muchos sistemas. Hay seguros de retiro que son muy interesantes, que hay que empezar a pagar ahora. Que no son caros y que tienen una capitalización bastante interesante. Voy a empezar a pensarlo. No, yo lo estamos trabajando con algún grupo. Ya es hora. Y si no, la típica es intentar ahorrar en dólares. Sí, pero tampoco es una solución en este país, y menos en este país. Y menos en este país. No te deja. Claro, es no te deja. El 10% de los dólares a nivel mundial están en Argentina. Sí, de los cuales el 9% están metidos bajo el colchón, que es lo más preocupante. Claro. O sea, vos tenés una reserva de 3.000 millones de dólares y tenés que hacer pagos el año que viene por 16.000 millones de dólares. Claro. Y te decís que este año te ayudó la soja, que había metido un bombazo. Así, no, complicado. Es inviable, este país es inviable. Hay que arrancar de cero y no sé cómo. Perdón, último, y redondeando. Es muy fácil. Sentándonos todos los actores y diciendo, bueno, muchachos, hasta acá llegamos. Parece fácil. No queda otra. No lo es. Marcelo, Lucas, gracias. un placer como siempre. Seguimos nosotros con